Comenzamos. Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lúcar, esto es el 95.5 de la FM, esto es Radio Exitosa, estamos en el 251-9422, en el 467-4499, vamos a tratar de abrir más los teléfonos, hay algunos días en que nos gana la cantidad de información que tenemos para ustedes. Hoy día vamos a hablar inmediatamente con Álvaro Quijandría, apoderado de la minera Raura. Vamos a hablar también de la situación en Villa María del Triunfo, donde el alcalde ha sido vacado. Vamos a hablar con Edwin Donaire, congresista, dirigente de Alianza para el Progreso, sobre el tema del mausoleo senderista en Comas. Vamos a hablar con el nuevo rector de la Universidad de San Marcos y vamos a tener a los congresistas Octavio Salazar de Fuerza Popular y Víctor Andrés García Belaúnde, y también estará Álvaro Gutiérrez, ex congresista del Partido Nacionalista. Estamos con Álvaro Quijandría en la línea. Álvaro, buenos días. No estamos todavía con Álvaro. No, acá me han puesto Álvaro. Es Gonzalo Quijandría, pero todavía no lo tenemos en la línea, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar el programa del día de hoy con el doctor Luis Pastor, abogado del Sindicato de Obreros Municipales de Villa María del Triunfo. Muy buenos días, doctor Pastor. Cuéntenos, ¿qué pasó finalmente con el pedido de vacancia del alcalde Palomino? El día viernes fue una fecha muy importante, interesante. Hubo dos votaciones, dos sesiones de consejo. O sea, hay dos expedientes de vacancia. Uno primero por nepotismo y el segundo por restricciones a la contratación. En el primero, la primera sesión declaró la vacancia, 11 votos a 2. Y la segunda sesión de consejo, que es por restricciones a la contratación, o sea, otra causal de vacancia, otro hecho, la votación fue de 12 regidores a 1. El Consejo Municipal es una especie de órgano jurisdiccional en primera instancia en sede administrativa, ¿no? Ellos toman la decisión. Se requiere 2/3. O sea, y se han alcanzado largamente, ¿no? Se ha superado. ¿Y esto qué supone? Supone que el siguiente paso es ir a las autoridades electorales, ¿no es cierto? El Consejo Municipal se convierte en un órgano electoral para estos temas, ¿cierto? En primera instancia, porque el Consejo Municipal es el Claro, pero ¿a quién puede apelar el alcalde? Puede apelar, efectivamente. Hay un término de apelación. De hecho, va a apelar porque al final, cuando él dio sus últimas palabras, fue lo que señaló, ¿no? Me voy a encomendar al Jurado Nacional de Elecciones, ¿cierto? Entonces, eso intuye, a ver si el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, estos son, digamos, dos argumentos, pero no son los únicos que se han levantado en contra del alcalde, ahora alcalde vacado César Palomino, ¿no es cierto? Tengo entendido que hay una serie de temas discutibles, investigación en el Ministerio Público, en la Contraloría, ¿no? ¿Cierto? Yo estoy circunscrito exclusivamente, con mi calidad de especialista en temas municipales, en los temas vinculados a la vacancia, ¿no? Que es una forma de expresión de la autonomía municipal. Ahora, en el caso concreto, la resolución que han tomado ha sido en el caso de nepotismo. ¿Por qué exactamente? Exactamente porque él, ejerciendo su poder de contratación, vale la redundancia, contrató como administradora del Palacio de la Juventud, que el día de hoy es la sede principal de la municipalidad, como la administradora. O sea, le dio un cargo de funcionario, un cargo rindente, a inicios de la gestión, en el año 2015. Marlene Vázquez Márquez, tengo entendido, ¿no? ¿Y ella quién es? Porque ella viene a ser, la hermana de la esposa del alcalde. O sea, su cuñada. Correcto, es su cuñada, por lo tanto, es causal por vinculación de parentesco en grado de afinidad, segundo grado de afinidad. La ley de nepotismo prohíbe que se contrate a los familiares directos. Y en el segundo caso, la segunda resolución de vacancia. Y en el segundo caso está también muy interesante, por cuanto él
contrata, la ley también prohíbe que un alcalde contrate en la doble condición de alcalde y de ciudadano. Él contrata como su abogado para un tema de naturaleza privada, pero lo contrata al procurador público municipal. ¿Ok? O sea, entonces hay una restricción a la contratación, porque él contrata como persona natural, Carlos Palomino, pero ¿a quién contrata? Contrata al procurador público municipal, cuyo jefe inmediato superior es el mismo alcalde, y él es el que lo designa. Por lo tanto, ahí se produce el conflicto de intereses. ¿Y qué va a pasar con las otras denuncias que hay levantadas en contra de él? Porque se le ha vinculado a tráfico de terreno, se le ha vinculado a un mal manejo de recursos públicos. El otro día nomás se hablaba del estado de las compactadoras que se han adquirido. Es decir, hay una cantidad de denuncias impresionante, ¿no? Sí, la ley, digamos, ha graduado las infracciones, ¿no? Existen infracciones que tienen, digamos, una graduación administrativa, una sanción administrativa, que es la vacancia. Y hay otras que tienen una sanción mayor o más grave, que debería ser los procesos penales. Él está incurso en muchos procesos penales. Cuando esos procesos penales, digamos, concluyan, va a ser, obviamente, sancionado. Pero independientemente de esa sanción, también es una causal de vacancia, por cierto, tener una sentencia condenatoria. ¿Ok? La norma ha sido muy inteligente, la ley orgánica de municipalidades. La restricción a la contratación es una especie de delito en sede administrativa. Pero es increíble que nos haya pasado esto, ¿no? Es decir, que ya estemos ¿no? enfrentando la vacancia de un alcalde de uno de los distritos más grandes del país, ¿no? Y, es decir, esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre de qué manera se están eligiendo las autoridades, ¿no? Porque finalmente fue la propia gente la que lo puso ahí, ¿no? Efectivamente, bueno, ¿qué está pasando en las municipalidades? Porque no solamente Nicolás es el caso de Villa María del Triunfo, en este momento estamos conversando del tema, pero existen actualmente por lo menos 12 procesos de vacancia de alcaldes, de diversos alcaldes de Lima Metropolitana y de las provincias de Lima. ¿Qué está sucediendo? Y esto es importante mencionarte, que esto está vinculado de alguna manera con la iniciativa de derogar la ley 3035, que es esta ley justamente de reforma constitucional que prohibió la reelección inmediata de los alcaldes. Porque esa reelección inmediata de los alcaldes iba en concordancia con una resolución del jurado, que es importante que lo analices posteriormente, que es la resolución 721, que prohíbe la vacancia de alcaldes reelectos. Como el año 2012 el jurado decretó esa resolución prohibiendo la vacancia de los reelectos, entonces justamente a raíz de eso sale esta ley como una necesidad de que en lo inmediato no haya una reelección, ¿no? Bueno, yo le agradezco muchísimo. Ha sido el doctor Luis Pastor, abogado del Sindicato de Obreros Municipales de la comuna de Villa María del Triunfo. El día viernes fue vacado el alcalde Carlos Palomino, para empezar por dos de las denuncias que ¿no? existen en este momento en su contra. Muy gentil por estar con nosotros. Muchas gracias. E inmediatamente y sin escalas vamos a conversar con... ¡Atención! Con Edwin Donaire. Acá viene. Bienvenido. Tiene sus hinchas acá en la producción, usted que le pone su... Estamos ya en el aire, le pone su cortina musical, sus hinchas acá. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Se le cae a usted el lapicero? ¿Ah? ¿Ya estamos en el aire? Estamos así. Buenos días, Nicolás. Buenos días a todo el pueblo peruano. Recordando los momentos para madrugar. Bueno, normalmente me levantaba a 4 de la mañana, ahora me levanto a 4:15 nomás, pero acá estamos al pie de guerra, al pie del cañón, perdón. Y a sus órdenes, como un soldado más, don Nicolás. Buenos días. Se ha generado una tremenda controversia alrededor del mausoleo, por llamarlo de alguna manera, que han hecho los senderistas para enterrar a quienes ellos consideran una especie de héroes, ¿no? O algo así, muertos. En particular, la controversia ha surgido por esta decisión de enterrar a 7 de los fallecidos en los hechos de los penales, Frontón. y en el Frontón, en Lurigancho, y
esto de una u otra manera nos ha regresado al pasado, ¿no? A qué tienen derecho y a qué no, también. ¿Qué es lo que usted piensa, general? Bueno, gracias, Nicolás. En primer lugar, ante este tema de la subversión, así como la delincuencia, que en alguna manera son similares por la sorpresa, la clandestinidad con la que actúan, es evidente que algunos sectores que les corresponde a tener en jaque a esta gente, ha habido cierto, como que se ha bajado la guardia, en la cual hay responsabilidades de todos, sea el Servicio de Inteligencia, sea las Fuerzas Armadas, sea la Policía Nacional y todos. Y mira, vamos a hablar de esta cuestión de inteligencia. Todos los éxitos que hemos tenido en la lucha contra el terrorismo, ¿no?, ha sido inteligencia. ¿Acaso en Abimael Guzmán para capturarlo se han necesitado 100, 200, 300 hombres? Y se sigue cometiendo los errores de que queremos militarizar el BRAE para luchar contra el narcoterrorismo. Acá es de verdad mi poca o experiencia o mucha. Yo he combatido en 4 oportunidades el terrorismo y creo que en este sentido, acá permíteme nomás un ratito, lo que no concibo yo y que me indigna es que cuando entra un nuevo gobierno se tiran contra el sistema de inteligencia y satanizan el sistema de inteligencia porque persiguieron a autoridades o a sus detractores. Pero que lo saquen pues al director de inteligencia, pero no pueden desactivar todo un sistema de inteligencia que cuesta un montón de dinero, mi querido Nicolás, cuesta tiempo, 20, 30 años cuesta sembrar en lugares tanto en el frente interno y externo. Yo no concibo por qué cuando salió el señor Fujimori entraron y lo satanizaron, lo desactivaron y nos dejaron ciegos y sordos. ¿Cuánto tiempo está desactivado el sistema de inteligencia a raíz de ciertos problemas? Nunca pueden dejarnos ciegos y sordos. Ahí está el problema. Y en este sentido también yo pienso que debe haber un seguimiento y que así como que vayan todos los meses, todos los que han sido ya han cumplido su condena por terrorismo, deben de cada mes firmar para ver cuáles son sus actividades. Lamentablemente, a grandes males, grandes remedios, puede ser que hayan cumplido su condena, pero no puede ser posible. El problema es ¿no? Es decir, ellos fueron derrotados en la guerra, tienen enterrados en coma aproximadamente a 50 personas, y cada vez que hay un evento que para ellos es conmemorativo, por alguna razón se juntan y esto se ha convertido en una especie de mausoleo y de punto de concentración. Pero ¿qué habría que hacer? Dinamitar esas tumbas. O sea, es bien complicada la situación, porque es decir, la gente tiene derecho a enterrar a sus muertos, ¿no? Nicolás, pero ¿cómo manejar una situación así tan complicada? Si uno ve el mausoleo así como se ve, prácticamente no tiene ninguna apología ni nada de simple. El tema es que cuando se dan estas fechas se haga una apología, se haga marchas. Porque pongámonos un poquito en los zapatos del deudo, del familiar, siente el dolor, siente el sufrimiento y tiene su derecho a enterrar a su muerto. Pero más allá que se haga apología, y estoy seguro que no son los familiares o los deudos o por ahí uno que otro, es el resto de personas que del Movadef que se aprovechan del dolor y el sufrimiento de familiares para hacer estas marchas, para hacer estas vivas, para hacer esta agitación y esta propaganda. Eso está mal. Y en ese sentido el sistema de inteligencia tiene que actuar, la Policía Nacional, la DIRCOTE, en forma conjunta. Pero esto de que se tenga que... Y además, ¿por qué ahora echamos el grito al cielo, Nicolás? ¿Qué hay del ojo que llora? A veces las mismas autoridades propician estos. A ver, vayamos allá. Todos que han puesto unas piedras. Yo nunca he ido, pero ponen en piedras los nombres de todos los terroristas. Las reparaciones más parecen a los familiares. Claro, pero el problema que se plantea ahí, por ejemplo, en el caso de Colombia, que la situación es distinta, y hoy día hay un acontecimiento realmente histórico, porque finalmente la firma del acuerdo de paz y
y el terminar una guerra que ha durado más de 50 años, 5 décadas que han ensangrentado y ha debilitado a Colombia, parte del acuerdo supone cómo, es decir, insisto en guardar la distancia con el Perú, acá Sendero Luminoso fue derrotado, pero igual una de las tareas que se ha propuesto el Estado colombiano es cómo integrar a estas ovejas descarriadas, digamos, cómo darle la oportunidad de reinsertarse a la vida y a la sociedad y a la vida democrática y a la vida cumpliendo la ley. Y cuando uno se traslada al Perú, donde el Estado peruano derrotó al terrorismo, ¿cuál es nuestra política frente a los derrotados? Por ejemplo, van a la cárcel, salen de la cárcel y los vamos a seguir persiguiendo o les vamos a dar una oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Todo, o sea, ¿cómo se maneja ese asunto? Ahí tanta comisión de la verdad y reconciliación y no tenemos respuesta para una pregunta tan elemental como esa. Muy inteligente las preguntas, don Nicolás. Usted parece soldado, ¿eh? Muy bien, lo felicito. Mire. Primero, vamos a empezar la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Yo he hablado en el Congreso, de verdad, y lo digo no con ningún afán de revanchismo ni de venganza. Toda la gente, estas que han integrado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, yo voy a propiciar que sean citados al Congreso. En primer lugar, de la verdad. ¿Encontraron la verdad? No han encontrado la verdad. ¿Han reconciliado? No han reconciliado. Si se le ha dado una tarea que busquen y encuentren la verdad y la reconciliación y no lo han hecho y se han gastado millones de dólares, vengan a decir por qué no han cumplido la tarea. Segundo, este tema de los ex senderistas, ¿no? Tienen todo su derecho a reinsertarse, pero sí debe haber un control y un monitoreo sobre ese personal, un empadronamiento que todos los días. Pero sí no se puede concebir que algún juez o algún fiscal propicie de que estos están prohibidos terminantemente de poder desempeñar una labor educativa y le sacan la vuelta a la ley. Todos los casos que últimamente estamos viendo, vemos a jueces, por eso es necesario lo que dijo el presidente Cuchillo, una reforma del Poder Judicial. Ahora se pelean si el Consejo Nacional de Magistratura, ¿a quién va a ser? No interesa a quién, pero sí hay que poner las cosas en su sitio. Y jueces, fiscales que se dejan por tráfico de influencia o prevaricato absolver o sentenciar a un inocente deben ser castigados. Y por último, este tema, mi querido Nicolás, así como en Colombia, acá, somos muy drásticos. Si quieres paz, hay un dicho de, si quieres paz, tranquilito, lucha por la justicia. Y si quieres justicia, defiende al débil, defiende a los pobres. Cuando el sudor, la sangre y las lágrimas duermen y comen juntos, nace la subversión. Y yo lo dije en el Congreso. Así hubiera venido Lenin, Mao, Marx, Engels personalmente a Ayacucho, no se hubiera encendido la pradera si es que no hubiera encontrado esas condiciones de abandono, de discriminación de Ayacucho. Yo he salido a los 20 años de Ayacucho sin nunca ver televisión ni teléfono. Teléfono era 2 latas con una pita y decía deje su mensaje todavía. Entonces, ¿sabe qué? General, me dice en la producción que está en la línea el doctor Alfredo Crespo. Él es miembro del Movadef. Y de alguna manera, aunque digamos todo el conflicto se ha generado con la asociación, la llamada Asociación de Familiares, tiene un nombre larguísimo la organización, la verdad, pero es ¿cómo es el nombre de la asociación? Bueno, me lo va a decir el doctor Alfredo Crespo. Usted no tiene inconveniente que él entre en la línea, ¿no? Bueno, escuchemos, estamos en democracia. Doctor Crespo, buenos días. Buenos días, señor Lucar. Muchas gracias. No sé si usted ha estado escuchando el tono de nuestra conversación y la controversia que se ha generado alrededor del llamado mausoleo de Comas y cómo enfrentar una situación como esta. He estado ocupado, no he podido escuchar la conversación. Pero igual interesa saber cuál es la posición de usted, que ha estado vinculado de alguna manera al tema. ¿No es cierto? Es decir, ¿qué es lo que ustedes proponen en el Movadef frente a este asunto? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Bueno, nosotros en primer lugar expresamos nuestra solidaridad con la Asociación de Familiares de Víctimas del Genocidio
y pensamos que los familiares tienen pleno derecho a honrar a sus seres queridos que fueron asesinados en el genocidio de junio de 1986 ordenado por el expresidente Alan García. Entonces, después que los mataron a ellos, persiguieron a sus familiares, persiguieron, asesinaron y desaparecieron a sus abogados, y resulta bastante absurdo que después de 30 años que ha ocurrido este hecho y después de 25 años que ha terminado el conflicto armado interno en el Perú, nuevamente se quiera reeditar la persecución de familiares de las personas que fueron asesinadas. O sea, todavía asesinan a sus familiares, los desaparecen, encarcelan a sus abogados, los desaparecen a sus abogados, y ahora que ellos van a ir al juicio que se va a iniciar el 7 de octubre del caso El Frontón, también se promueve su persecución, bajo pretextos de apología, que no ha habido ninguna apología, ningún delito en las marchas, los homenajes que ellos han realizado, porque en nuestro país existe libertad de expresión, existe libertad de conciencia. O sea, usted lo que dice es que no se ha cometido ningún delito. Ningún delito se ha cometido absolutamente. No hay nada de terrorismo ni de apología. Lo que se ha hecho es una marcha fúnebre con los féretros, llevando a sus seres queridos, dándoles el homenaje que ellos consideren. Hay libertad de conciencia y de cultos. Uno tiene derecho a rendirle culto a su ser querido, a su deudo, como cree conveniente, de acuerdo a su creencia. Eso está amparado por la Constitución, por los tratados internacionales. Eso no se puede perseguir, no es delito. Ahora, la construcción de un lugar donde estén sus seres queridos no es para 7, porque son más restos que tienen que entregar el Estado. Tienen que entregar 250 restos, por eso no han hecho solamente 7, sino han hecho para 50. Ahora, si hay un problema administrativo, se tendrá que pagar una multa, pero no hay ninguna razón para que eso se vaya a demoler. No hay ninguna razón. Se subsana el problema administrativo, se cumple con eso, pero no tiene por qué demolerse, porque la construcción se ha hecho en un cementerio, no lo han hecho en un parque público de Lima, ¿no? Es un lugar precisamente, y es un lugar incluso alejado del cementerio, en el último del cerro. Entonces yo no entiendo esta persecución, y tampoco entiendo, señor Lucar, la doble faz del señor presidente de la República, el señor Kuczynski, que por un lado va a firmar, a estar presente en la firma del acuerdo de paz en Colombia, y acá persigue a los familiares de quienes fueron asesinados, cuando ellos más bien piden, como nosotros también, una solución política, amnistía general, reconciliación nacional, porque esto de la guerra interna en el Perú ya tiene que ser un capítulo de la historia que se cierre, que se paje la página, no de olvido, sino que se vean las causas. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho últimamente el general Donaire. Es muy cierto lo que él ha dicho, y él como militar sabe lo que habla, que si no hubiesen habido esas condiciones que habían en los pueblos olvidados del Perú, no se hubiera dado lo que se dio en el 80 aquí en el Estado peruano, en el Perú. Entonces, pues, es necesario, si vamos a entrar al bicentenario, entrar en paz, reconciliación, en democracia y desarrollo para el pueblo, y que se termine con toda esa legislación antiterrorista que sirve solamente para perseguir a los dirigentes populares. Yo quiero llamar la atención sobre este diálogo insólito para lo que ha sido nuestra historia de los últimos años. Un abogado, incluso usted ha estado preso, doctor Crespo, acusado de estar vinculado a Sendero Luminoso, y tenemos en el estudio a un general del ejército peruano, y que se produzca un diálogo entre ustedes. Por eso yo quería escuchar al general Donaire. Yo encantado, porque estamos en democracia, y democracia es eso. Pero escuchemos qué dice el general Donaire. Bueno, en primer lugar, no debemos escatimar ningún esfuerzo para lograr la paz. Pero la paz significa no solamente perdón, reconciliación y arrepentimiento.
No podemos estar, como hemos visto ayer, ¿no? En el programa, de que le preguntan al profesor, si le pregunta a su alumno quién fue Abimael Guzmán, y es incapaz de decir que fue un terrorista, que es incapaz de decir ese ex senderista de que ocasionó miles de muertos. Ahora, segundo, ha habido excesos y lo reconocemos, lo rechazamos por otro lado de las Fuerzas Armadas, pero que siempre hay una razón. ¿Por qué? Porque ha habido jueces o fiscales irresolutos, dubitativos, indecisos, que acobardados o intimidados de poder sentenciar. Yo he tenido casos que me han emboscado, me han matado mis soldados, los he capturado, los he entregado al fiscal, y a los 15 días, disculpen la expresión, don Nicolás, chupando y amenazándonos a mis soldados. Los soltaron. Entonces, ¿qué tenía que a veces? No es excusa, no es justificación, pero claro, si hubo ciertos excesos, dijeron, ¿qué voy a hacer? Que tomaron la justicia por su propia mano. La justicia por su propia mano. Ahora, lo segundo también. Mire, nosotros hemos ganado la guerra en el campo de batalla. Y con leguleyadas, ya, esto no es ofensivo para el doctor Crespo, leguleyadas, hay una persecución implacable sobre los uniformados de ciertos casos que ha habido. Y voy a dar un caso, por ejemplo, el último de Ajomarca, en la cual el señor Telmo, está bien, disculpe la expresión, que se pudra en la cárcel, pero que más allá agarren al general que ha estado a 300 kilómetros del lugar, a los 3 días se entera de lo que hubo y que ahora sea perseguido y que lo hayan sentenciado a 25 años. ¿Por qué? Porque a esas organizaciones por autor mediato. Disculpe, don, no me frieguen. Pero pensé que iba a decir usted una cosa peor. A toditos los presidentes que los metan en la cárcel, empezando también entonces al señor García, a Toledo y todos. ¿Por qué solamente se orienta hacia uno? Entonces, en ese sentido, ahora también yo discrepo, acá no hay que decir guerra interna, porque a veces utilizamos ciertos términos para decir, acá ha habido, de verdad, claro, yo he puesto la razón, como dice, yo soy ayacuchano, he visto la marginación, la discriminación, y por eso se dieron las condiciones. Aparte que Abimael Guzmán escogió el lugar adecuado por la geografía, la idiosincrasia del ayacuchano, que en nosotros está el germen de la rebeldía, porque venimos de los chancas y los pocras, pero de ahí a que tengan que asumir los que verdaderamente han ocasionado esto, que asuman su responsabilidad. Y que escuchemos, tenemos que ir terminando. Yo entiendo que usted se tiene que ir, general, tiene... No se preocupe, estoy a sus órdenes, ya no como general, simple soldado nomás, don Nicolás. Alfredo Crespo, lo escuchamos, abogado y miembro del Movadef, lo escuchamos, doctor Crespo. Bueno, mire, en primer lugar, sobre lo que ha dicho el soldado, en este caso el general Donaire, en cuanto a lo del profesor, es lo único que lo que se ha visto en la televisión es que él se abstiene de dar una opinión, y es derecho constitucional, toda persona tiene que reservarse, puede reservarse el derecho de dar una opinión, más si ve de que hay toda una persecución ahora en todos los medios de las autoridades, ¿no? Ahora, por otro lado, en cuanto a la cuestión del arrepentimiento, mire, en Colombia se está firmando un acuerdo de paz y no se le ha puesto como condición a la FARC que se arrepientan. Lo que sí ha habido, y me parece que eso corresponde a un problema político, es que asuman su responsabilidad, y yo estoy plenamente de acuerdo que aquí tienen que asumir su responsabilidad el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y también tienen que asumir su responsabilidad el Estado peruano, las Fuerzas Armadas, los presidentes de la República que estuvieron en esos años del conflicto armado interno.
o como se le quiera llamar, guerra interna. Porque ellos fueron los que mandaron a los soldados a enfrentar la subversión. Y los soldados fueron, y en eso yo estoy de acuerdo con el general, ellos fueron a cumplir un deber que el Estado les mandó defender al Estado, y ahora ellos los enjuician, a ellos ahora los procesan y los persiguen. Por eso es que nosotros decimos una amnistía general para ambas partes, para policías, militares y civiles, que ponga término ya a esta situación. Pero eso significaría, doctor Crespo, usted ha hecho el paralelo con Colombia, a que Abimael Guzmán y Eleni Paraíre, por ejemplo, salgan en libertad, porque ahí se ha establecido dentro del acuerdo el asumir responsabilidades con respecto a hechos punibles, ¿no? Y va a haber gente que va a ir a la cárcel y va a tener que afrontar los procesos y la responsabilidad por sus actos. Es que mire, en lo que ustedes proponen, ¿qué pasaría con Abimael Guzmán? ¿Saldría en libertad? Hay responsabilidades políticas y hay responsabilidades penales. Las responsabilidades políticas las ha asumido el doctor Guzmán desde su detención. Él ha dicho, yo soy responsable de todo lo que hizo mi partido en la guerra que dirigió. Él ha dicho, ahí está en su manifestación policial, él no elude su responsabilidad. Ahora, la amnistía no se personaliza, es general, no decimos para tal, para cual, para tal, para cual, no se personaliza. Ahora, también estamos en contra de la autoría mediata. ¿Por qué se va a condenar a personas que no han tenido una participación directa? Eso supondría, según lo que usted dice, o estoy tratando de seguir la lógica de su planteamiento, que Abimael Guzmán, Eleni Paraíre deberían salir en libertad por un lado, y por el otro lado también debería salir en libertad Alberto Fujimori, que ha sido sentenciado por la autoría mediata en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Eso es lo que debería ocurrir, digamos, como una de las consecuencias de lo que ustedes están proponiendo. Mire, el doctor Abimael Guzmán está 25 años en aislamiento absoluto. Aún no hay amnistía, a él ya le corresponde su libertad en las condiciones que ha estado, ya él debe ser puesto en libertad. Es una persona de 82 años de edad. ¿Cómo se le tiene en aislamiento absoluto? Eso va contra todas las leyes del Estado peruano e internacionales. Bueno, ahora, sí, como le digo, respecto a su pregunta, la amnistía, le reitero, es general, no es para favorecer a una persona, sino es interés de la nación, de la sociedad peruana en su conjunto. Y yo no estoy de acuerdo que quienes se oponen a esta amnistía quieran seguir traficando con los muertos de la guerra. Esos abogados de las ONG dicen que tienen juicios para 200 años, o sea, juicios para ellos, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Y el Perú sigue dividido. ¿Por qué? Porque hay quienes trafican. Una última pregunta, doctor Crespo, antes de darle la palabra. Tenemos que ir terminando, lamentablemente, pero este diálogo yo creo que es trascendente. La gente teme que en realidad lo que esté haciendo Sendero Luminoso es agachando, bueno, hasta donde se puede interpretar así, pero digamos, bajando la guardia porque las circunstancias no se lo permiten, para acumular fuerzas y lanzarse nuevamente a la acción armada. Mire, y al terrorismo. Mire, señor Lugar, con todo respeto a usted y al general que está ahí, el Perú ha cambiado, la situación nacional ha cambiado, es otra realidad, ya no es la realidad de los 80, las condiciones internacionales son diferentes. ¿Usted cree que si el Partido Comunista del Perú quisiera hacer algo, van a entregar la lista de todos la gente que está cercana en el Jurado Nacional de Elecciones, en manifestaciones públicas? El general, como militar, sabe muy bien que cuando se dan esas situaciones hay una situación de clandestinidad. Acá nadie está clandestino, acá estamos dando la cara a todo el mundo, abogados, familiares de los movimientos del FUDEP, del Movadep, y no cometemos ningún delito. ¿Hace cuántos años? Hace 25 años que nadie ha cometido ningún delito de terrorismo, ni los que han salido de las cárceles se han reinsertado su vida. Ahí está ese profesor. ¿Dónde lo han encontrado? ¿Fabricando bombas? Lo han encontrado dictando clases. ¿Por qué? Porque salió, pues ya cumplió su pena de 10 años y tiene derecho al trabajo. ¿Por qué se le va a prohibir trabajar?
y menos en su profesión, para eso ha estudiado. Ah, no, que trabaje de barredor. ¿Por qué? Si ha estudiado 5 años, 6 años. Bueno, eso es uno de las grandes controversias. Tenemos que terminar, lamentablemente. No, pero es que se presume la culpabilidad. No, digo, tenemos que terminar por el momento, pero yo creo que esto es una conversación, un diálogo y un debate que hay que enfrentar, porque lo ha dicho de alguna manera a su estilo el general Donaire acá, pero yo creo que la tarea de la verdad y la reconciliación, lamentablemente, en el Perú está pendiente. Lamentablemente. Así es, ¿no? efectivamente. Seguimos atravesados por el odio, el rencor, por la venganza. Por eso, señor Lucas. Y paradójicamente tenemos acá un abogado de acusados de terrorismo que se está quejando de la situación, y a un general que se queja del maltrato a los miembros de las Fuerzas Armadas después de todos los años que han pasado. Terminamos, si usted lo permite, doctor Crespo, sí, con las palabras del general Donaire. Gracias, doctor Crespo. Hay un dicho que dice: el hombre en la paz se olvida de Dios y vilipendia y menosprecia al soldado, y en la guerra implora a Dios y llama al soldado. Eso en primer orden a la persecución, al abandono. Don Nicolás, yo tengo bordeando casi los 2,000 entre soldados y policías, sin brazos, sin piernas, ciegos, sordos, mutilados, con un aparato digestivo adecuado a una bolsa plástica, y viviendo en los pueblos jóvenes, por favor. ¿Y quién le ha ocasionado eso? Está bien, el Estado lo envió porque es parte de nuestro deber, de nuestra función de poner el pecho para defender la sociedad. Pero también acá hay otro caso, por ejemplo, Tarata. Hubo Tarata y recién acá dieron el grito al cielo. Y los 20, 30 taratas que hubo en mi pueblo, en Ayacucho, nadie decía nada. Solamente acá, cuando se apagó la discoteca por un coche bomba o una torre, una voladura de torre, echaron el grito al cielo. Por eso no seamos indiferentes. Todos somos peruanos y tenemos la responsabilidad. Segundo, yo no estoy de acuerdo. A mí debe haber arrepentimiento, don Nicolás, porque si yo incursiono como se pretende incursionar en la parte política por la vía democrática a ejercer el poder, y yo no estoy arrepentido, significa que tengo en el corazón, en la mente y en el alma el germen todavía de que, si me da la posibilidad de que, bueno, empecemos la lucha armada bajo otros sistemas o medios, pero a mí siempre debe haber perdón, debe haber arrepentimiento sincero. Si el ladrón no se arrepiente de lo que ha robado, va de nuevo a incurrir. Tenemos que terminar hoy día acá. Edwin Donaire, general del Ejército Peruano, congresista de la República de Alianza por el Progreso, ha estado con nosotros. Y en la línea telefónica, Alfredo Crespo, abogado del Movadef y miembro del Movadef. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Gracias, don Nicolás. Al doctor Crespo. Yo solamente, buenos días, porque si no me va a asesinar el señor Rómulo Vargas, porque nos hemos pasado 15 minutos de la hora, pero yo creo que ha valido la pena. Yo creo que, como lo ha aprobado esta discusión que acabamos de tener, esto está pendiente y hay que discutirlo, y ojalá este incidente lamentable del mausoleo de Comas nos sirva para reflexionar sobre lo que está pasando en el Perú y sobre cuántas heridas están aún por curarse. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a American Prime, empresa líder con más de 40 años de experiencia en bienes raíces en los Estados Unidos, que pone ahora al alcance del público peruano lotes residenciales en las más exclusivas zonas del estado de la Florida por solo $299 mensuales, con un sistema de crédito directo. El valor de la tierra en los Estados Unidos está empezando a subir. El momento de invertir es ahora. Comuníquese para más información al 708-5658 o al 493-7191. Siempre con la garantía y solidez de American Prime, lo original. Regresamos. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa. Radio La Calle, primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1.
Exitosa te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo, analizados por el mejor staff de periodistas: Nicolás Lucar, Juan Carlos Tafur, Maribel Toledo Ocampo, Rosana Cueva, Gonzalo Núñez. Exitosa te informa con la verdad. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima 17 grados, en Cusco 13 grados, 7:48. La paz en Colombia se firmará hoy de manera oficial en un acto en que el gobierno y la guerrilla pondrán fin a una guerra de más de medio siglo, durante un acuerdo de paz que requerirá superar una dura prueba en las urnas para convertirse en definitivo.